Patricia Bullrich tiró bombazo tras la nueva reforma laboral. Bueno, esta ley de modernización laboral es un cambio histórico para la Argentina. Hace muchísimos años que la Argentina intenta dar pasos y retrocede en las condiciones laborales, en la relación de las empresas con los trabajadores, en la previsibilidad que tienen las empresas, en las contingencias que las empresas tienen en el mundo laboral. Lo que ha llevado de un mercado laboral de pleno empleo, por supuesto que eran otras épocas y otros momentos también en el mundo, y de una economía que estaba registrada a una economía cuya base es tratar de estar por fuera de la ley laboral. Tenemos un 43% de trabajadores en informalidad total y después tenemos aproximadamente un 25%, es decir, que estamos llegando a una cifra realmente muy impresionante, de trabajadores que tienen una registración, diríamos, a medias, que registran media jornada, que registran, digamos, determinadas condiciones, salario mínimo y no el salario de bolsillo, eludiendo leyes que les hacen imposible la tarea, generando, si tuvieran que generar o cumplir con todas las leyes laborales. Por eso, la reforma que nosotros hemos planteado es una reforma que es equilibrada. No es una reforma a favor de los empresarios ni a favor de los trabajadores. Es una reforma que lo que genera son condiciones de previsibilidad, de equilibrio entre empresarios, entre empleadores y trabajadores. Y eso es un punto muy importante, porque muchas veces las reformas se habían ido o para un lado o por el otro. Esta es una reforma equilibrada y ese es el primer punto importante que creo que es importante plantearlo, porque es una filosofía, la filosofía de que el trabajador no esté o que no pierda sus derechos, sus condiciones, sino que se ordene un mundo laboral que no sea para los empresarios, inclusive para los trabajadores, no sea un mundo absolutamente imposible, porque el trabajador tiene que estar en negro, porque el empresario no puede pagar los impuestos, porque los juicios laborales matan a las empresas. El primer punto importantísimo que hemos tomado y que es uno de los reclamos más grandes que tienen las empresas es el fin, esto será un proceso, pero es el fin de la industria del juicio. El juicio se ha convertido en un abuso en el que los salarios, en vez de ser el salario por cada año, un salario que le correspondía a cada trabajador, el juicio se convirtió en una mentira. Entonces era el salario, la guardería, los útiles que le daban a un trabajador, el colectivo, cualquier cosa. Entonces las cifras abultadas hacían que de un juicio, por ejemplo, de 5 millones de pesos se pasara a 500. 500. No estoy hablando de 5 a 7, a 500. Esto tuvo tres consecuencias. El primero es que las empresas decidieran quedarse con el personal que tenía y por eso el empleo, entre otras cosas, no crece en la Argentina. No crece porque las empresas prefieren quedarse con el personal que tienen, darle horas extras a ese personal, antes que tomar nuevos empleados. El segundo punto es que si la empresa quiere crecer, poner una nueva sucursal o ampliarse, lo piensa 4 veces. Es decir, que esto lo que hace es generar uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina para crear empleo, que es una tasa de empresas que es la más baja de América Latina. Argentina, un país que tiene una capacitación profesional por encima de la media de América Latina, tiene 12 empresas cada 1000 habitantes.
¿Saben cuántos tiene Brasil? El doble. ¿Saben cuántos tiene Uruguay? 5 veces más. ¿Saben cuántos tiene Perú? 9 veces más. ¿Qué quiere decir? Cada una de esas empresas, si Uruguay tiene 5 veces más empresas que nosotros, va a quintuplicar la cantidad y la capacidad de puestos de trabajo. Si Perú tiene 9 veces más, tiene, como tiene Perú, pleno empleo. Es decir, ¿por qué? Porque objetivamente la tasa de empresas, que todas son formales, no importa, pero es una empresa. Entonces, la Argentina lo que ha hecho es quedarse conservadoramente en tener la menor cantidad de empresas, y aquellos jóvenes que quieren emprender tienen enormes dificultades para hacerlos. Entonces, este tema de la industria del juicio es uno de los temas fundamentales que resolvemos muy taxativamente en esta ley. Vamos a tener menos juicios inventados y más acuerdos reales. La gran cantidad de los juicios son inventados. Es decir, una persona que dice que tiene una enfermedad que no tiene, un médico que es cómplice de esa enfermedad, un juicio que se abulta, como les dije, y luego en los juicios inventados, o una persona que robó y que, aunque haya robado adentro de la empresa y esté filmado, el juicio sigue igual. Es decir, no importan las conductas penales de las personas en relación al juicio. Es decir, que acá vamos a poner responsabilidades limitadas y precisas. Para los juicios, la previsibilidad es fundamental. Y para las indemnizaciones, se mantiene algo que ya está en la ley de contratos de trabajo, la vieja ley de contratos de trabajo, el mes por año. Algunos nos dicen, ¿por qué no le ponen un tope de 8? Porque nosotros también, como hablamos de modernización, entendemos que el mercado laboral hoy es distinto. Es poca la gente que se queda más de 20 años en una empresa, y el nivel de movilidad, sobre todo los jóvenes, es muy grande. Entonces, la media no es más abuelo ferroviario, papá ferroviario, hijo ferroviario. La movilidad es mucho más grande. Entonces, es un derecho que no queremos sacar porque nos parece que es razonable. Ahora, ¿qué le sacamos? Toda la mentira. Todo lo que le ponían alrededor, la grasa que le ponían. Entonces, es solo el salario. Es solo el salario. ¿Y cómo se actualiza? Que es uno de los temas que, ¿se acuerdan que se actualizaba de cualquier manera, con tasas terribles? Eso le puso un límite a la Corte. ¿Qué hicieron algunos jueces laborales? Le buscaron la vuelta para burlar lo que dijo la Corte y empezaron con los juicios por daños. Bueno, acá nosotros cerramos la puerta a los juicios por daños. No se puede hacer un juicio por daño. Digamos, hay una indemnización y esa indemnización se cierra como tal. Y la actualización es el IPC más 3% de tasa. Es decir, una fórmula razonable. Y esta indemnización, que es lo más importante de todo, cierra el conflicto. A los juicios viejos, los que ya están en marcha, el 8 de enero del 26, el Banco Central emitió un comunicado, y en ese comunicado planteó cómo es la fórmula, que también es exactamente igual a la que estamos utilizando. El segundo punto del que les quiero hablar es que vamos a generar una organización del trabajo acorde al mundo en el que vivimos. Ustedes vieron que hoy, por ejemplo, si un trabajador está en un puesto de trabajo y el convenio dice que ese es el puesto del trabajador y la empresa necesita moverlo porque, por ejemplo, ese puesto deja de existir y lo quiere mover a otro, se considera despedido y hay un juicio laboral. Bueno, ahora vamos a hacer una cantidad de temas que van a generar una posibilidad de que la patronal, digamos, el empleador, pueda mover dentro de ciertos límites. No es que te mandan de acá a Ushuaia, pero si dentro de ciertos límites, si hay una mudanza de planta, si hay nuevos puestos de trabajo y otros que no, bueno, se van a poder mover los trabajadores en el marco de esta nueva realidad laboral. Y después hay una serie de institutos nuevos, por ejemplo, un banco de horas voluntario. Esto, cuando uno hoy va a cualquier empresa tech
o va a un unicornio, te dicen acá yo no tengo a los jóvenes 5 días por semana ni que me maten. No los puedo tener 5 días por semana. Entonces vos podés compensar con las horas y decís, bueno, trabajo de lunes a viernes, el viernes no trabajo, acumulo. Ahora, ayer escuché a un abogado de la CGT que decía, vamos a tener jornadas de 12 horas. No, vas a tener un día en el que vas a tener una jornada un poco más amplia y el otro día vas a tener el día libre. Entonces podés hacer otra cosa y otra semana podés no hacerlo, depende de cómo se organiza la empresa. Las vacaciones van a ser flexibles. No existe más la vacación del mes. ¿Quién se va un mes de vacaciones? Entonces se van a poder hasta dividir en 7 días. Porque además la vacación siempre está considerada la vacación de verano. Nosotros también tenemos vacaciones de invierno en la escuela y tenemos también trabajadores que si se van a una vacación en baja temporada van a gastar bastante menos plata que si tienen las vacaciones en alta temporada. Y también para los empresarios, porque pongámosle un gastronómico de Mar del Plata que tiene que pagar doble salario en el mes de enero, lo que termina teniendo es un sobrecosto respecto a algo que es razonable. Bueno, su trabajo es la temporada. Entonces, en ese trabajo, si en ese momento se le va toda la gente de vacaciones, va a tener que contratar u otra persona o va a tener que generar un doble salario. Entonces, aumentamos costos laborales. Después hay otro tema que pasa muchísimo y que termina en juicio, que son las reglas claras en licencias por enfermedad. Ahí va a haber reglas muy claras para que la licencia por enfermedad no se convierta en algo permanente. Nosotros estamos hablando fundamentalmente de la ley de contrato de trabajo y la ley de asociaciones sindicales, pero tenemos algunas actualizaciones del régimen agrario y del régimen de casas particulares y tenemos un marco claro para las plataformas. Este va a ser el primer marco claro del mundo en las plataformas. Plataformas de automóviles, plataformas de servicios, de comida, de paquetes, de todo lo que hoy es una modalidad que tiene un pluriempleo. Una persona que trabaja en una plataforma puede estar en Rappi, puede estar en Pedido Ya, puede estar en Uber, puede estar en distintos lugares y trabaja a demanda. ¿Saben cuánto es la media de trabajo de los trabajadores de plataformas? 7 horas semanales. La media. Quiere decir que es un trabajo, nos lo dijeron en la comisión, es un trabajo que, digamos, lo hacen en determinadas horas, después por ahí tienen otro trabajo, tienen otra actividad. Entonces, regular eso sería sacarle la dinámica que ese trabajo tiene. En el orden y en la responsabilidad sindical tenemos algo fundamental, que es el fin de la ultraactividad. La ultraactividad, muchos de los que están acá lo saben, pero la ultraactividad es que los convenios laborales que tienen dos partes, una obligacional y otra normativa, ad eternum desde 1975 se mantienen y no se puede, nunca se puede cambiar. Entonces siempre está esta espada de Damocles en la empresa. Bueno, en un año se cae y va a haber que negociar. No aquellas que tienen que ver con las condiciones de trabajo, sino las que tienen que ver con las condiciones normativas de las empresas y de los gremios. Entonces, en un año a negociar de nuevo. Y eso es fundamental porque la ultraactividad es siempre una espada de Damocles. Después tenemos algunos temas importantes respecto a la actividad sindical. Vamos a poner infracciones gravísimas para los bloqueos y las tomas. El año pasado, que me tocó a mí estar en el Ministerio de Seguridad, tuvimos 160 intentos de toma y con el protocolo antibloqueo, que es menos famoso que el protocolo antipiquete, pero que es tan eficiente, tuvimos 160 casos de empresas que no pudieron ser tomadas. Y después los delegados. Los delegados no van a ser delegados
todo el día. ¿Qué hacen todo el día? Toman mate. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tener un límite de 10 horas mensuales pagas. Después, 10 horas mensuales pagas te alcanza para la negociación que tenés que hacer. Bueno, después tenemos el sistema del blanqueo que queremos que se lleve adelante porque tenemos 43% de trabajadores en la informalidad. Para eso tenemos un nuevo régimen de empleo, vamos a bajar las contribuciones a los nuevos empleos con un 3%, vamos a tener beneficios por 48 meses y pedimos por supuesto a los empresarios que sean responsables y que no nos pongan empleados viejos por empleados nuevos, porque el objetivo es la creación de puestos de trabajo con estas condiciones. Pero para ser justos, porque siempre dicen, pero yo pago todo, no todos pagan todo, pero no importa, yo pago todo, al que paga todo le hacemos también una rebaja, para que sienta que su esfuerzo valió la pena y vale la pena. Con lo cual, con esto hay una política del presidente Milei que la insiste permanentemente, que es que bajamos impuestos. Argentina es uno de los países con más impuestos laborales y con más cargas laborales y con más impuestos a las ganancias. Entonces, con esto vamos bajando los impuestos. Ahora, ¿qué hacemos? También generamos una previsibilidad a partir de una serie de institutos. El primer instituto es el FAL. El nombre es un poco guerrero, pero bueno, todavía no hemos logrado cambiarlo. El FAL es que el 3% de las cargas patronales de cada trabajador van a un fondo que va a ser administrado por empresas que nazcan con un fee muy bajo, entre el 2 y el 1%, eso se está terminando de discutir, que van a ser controlados por la CNB y que eso va a ser para todas las contingencias. Es decir, que una empresa, pongámosle que tiene 3 trabajadores, que tiene un juicio, en vez de sacar de su capital de trabajo, vender una máquina, va a tener con ese 3% que pierde el Estado Nacional y se lo da a los empresarios para que puedan trabajar con previsibilidad y contratar más gente, va a tener esa contingencia con el 3% de las cargas patronales de cada trabajador. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque se arma, además de un mercado de capitales, realmente se arma una capacidad de pensar, no pensar permanentemente en la contingencia, sino pensar en que si vos tomás un trabajador vas a tener un fondo que si tenés algún problema, ese fondo paga directo, ni siquiera vos participás. Se le hace la cuenta y el fondo paga. Dice, bueno, esperemos que los jueces actúen razonablemente, pero van a tener muchos límites. Luego tenemos, vieron que hicimos el RIGI, ¿no? ¿Cuál fue la crítica del RIGI? Es para empresas enormes, una inversión de 200 millones de dólares es un montón. Bueno, ahora vamos al RIMI. El RIMI es para las medianas empresas. Desde inversiones de 150.000 dólares, que no es mucho hoy en la Argentina, 150.000 dólares, van a tener todo lo que siempre se planteó que tenían los países de alrededor. Ahora que lo hacemos nosotros nos critican. No, pero ¿cómo? Vamos a impuesto a las ganancias, amortización acelerada de ganancias e IVA. Bueno, esta es la manera de que las empresas, digamos, crezcan. Si uno le da una amortización acelerada, lo que va a hacer esa empresa es comprar otra máquina o poner una sucursal o, digamos, hacer una nueva franquicia, lo que sea. Pero de esta manera vamos a tener incentivos reales a la inversión. El RIMI empieza de los 150.000 dólares hasta los 30 millones de dólares. Es decir, que es para pequeñas empresas y medianas empresas. Alguien que me diga que las pequeñas empresas tienen una inversión menor a 150.000 dólares, puede ser, pero todavía no estamos en condiciones fiscales para ir más abajo. Entonces, vamos por partes. En otro momento tendremos el RIMICRO, pero ahora todavía no podemos. Entonces, para terminar, les quiero decir que vamos a tener
otros beneficios impositivos, por ejemplo, la eliminación de impuestos internos. La eliminación de impuestos internos a los autos, que es el 18%, que es a los automóviles, baja el 18% automáticamente el precio de los autos. Así que a comprar autos, por favor. Entonces tenemos reforma en IVA, reforma en ganancia para los sectores que les conté. Empezamos a tener más baja de impuestos y este objetivo, por supuesto, es tener más empleo, más inversión, más previsibilidad, más libertad, porque se va a poder negociar al nivel que cada uno quiera. Y esa negociación va a ser la que prevalece. Si una empresa negocia en la empresa, eso prevalece sobre el convenio mayor. El convenio menor prevalece sobre el convenio mayor, con lo cual esperamos que muchos empresarios hagan sus convenios, se animen, pierdan el miedo y puedan realmente tener condiciones de más libertad, más adaptadas a lo regional, porque no es lo mismo la negociación que hace UTA en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde tiene recorridos de 30 kilómetros de un colectivo, a lo que puede ser una ciudad mediana o pequeña que tiene recorridos de 1, 2 o 3 kilómetros. Es totalmente distinto. Hoy rige el mayor sobre el menor. Bueno, ahora va a regir el menor sobre el mayor. Así que esperemos que los empresarios se animen, se larguen, hagan sus convenios colectivos, usen esta libertad que el gobierno pensó, el presidente pensó, para poder lograr una Argentina que tenga un mercado laboral que no esté estancado, que crezca, que los trabajadores estén felices y los empleadores también. Muchísimas gracias.